Decenas de miles de páginas y más de 100 categorías de cobertura total sobre la guerra de Afganistán y ni una sola palabra en los mercados más grandes de anhídrido ascético ilegal los afganos. La virtud de la paciencia recibe su recompensa cuando se trata de contrarrestar la contrainteligencia, la red de engaños que se vale de las acciones de desinformación llamadas operaciones de propaganda para manipular la realidad de los hechos que no pueden esconderse de otro modo. Con un cierto entrenamiento y objetivos identificables, el francotirador que apunta hacia los mentirosos tan solo necesita esperar a que se cometa un error. Y los hechos son indiscutibles. Si se erradica el comercio de la droga, la economía mundial al completo se hunde, pero el gobierno lo sabe y esa es la razón por la que las tropas estadounidenses, canadienses, españolas y británicas han estado ocupando Afganistán durante la última década. Capítulo 3. Policía internauta, el mundo de humo y espejos. Richard Mellon Scaife, heredero de la fortuna Mellon y firme respaldo financiero del movimiento conservador de Estados Unidos, incluyendo la campaña para desacreditar y finalmente destituir a Bill Clinton, realizó un comentario muy revelador cuando pronunció un discurso ante la Fundación Heritage durante los vertiginosos días en los que el Partido Republicano se hizo con el control del Congreso en las elecciones de noviembre de 1994. Dijo que los conflictos ideológicos llevaban medio siglo rondando esta nación, es decir, desde aproximadamente 1945. Además advirtió que el país estaba a punto de estallar en una guerra ideológica en la que se amenazan los mismísimos cimientos de nuestra república. Estas palabras no pueden comprenderse sin hacer referencia a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y a la polarización de los dos partidos políticos estadounidenses más poderosos, situados a ambos lados del conflicto de derechas contra izquierdas, ya que se estaba reclutando a nazis para que formaran parte de la inteligencia norteamericana y del establishment aeroespacial, médico y científico como método para combatir la amenaza comunista. Bien entrada la presidencia de Clinton, un ideólogo de derecha daba voz a lo que más temía toda una generación de republicanos conservadores y derechistas que con el hundimiento de la Unión Soviética y la demostración de que el comunismo estaba en quiebra política, Estados Unidos no tomara la iniciativa y extendiera su hegemonía, incluso según algunos su imperialismo, al resto del mundo. Para los republicanos, los demócratas estaban desperdiciando la única y mejor oportunidad de Norteamérica para someter al mundo por entero. Se trataba en efecto de un conflicto ideológico y muchas personas y organizaciones poderosas e influyentes de Estados Unidos lo suscribían con una ideología que exportaban al extranjero bajo la forma de apoyo a atroces dictaduras de todo tipo, elementos fundamentales de un bastión contra el comunismo. Considerado en conjunto, no se trataba únicamente de un replanteamiento del ambiente político y religioso estadounidense, de un intento de crear un nuevo país, una nación merecedora del papel de liberadora global, una liberadora con los ojos clavados en el dominio no solo del mundo sino también del espacio. Y para crear ese nuevo país, ese nuevo paradigma espiritual con nuevas reglas de compromiso y una nueva y extraña moralidad en el que algunos de los regímenes más brutales que el mundo haya conocido jamás, los nazis y el imperio de Japón, se convertirían en nuestros aliados contra los impíos comunistas y el peligro amarillo. Tuvimos que tomar medidas rigurosas e implacables. La guerra contra el comunismo le quitó más a la sociedad norteamericana que la guerra contra el nazismo. En primer lugar porque duró mucho más y como el comunismo era un enemigo internacional y se lo trataba como a un adversario más verdaderamente ideológico que el nazismo, cualquiera podía ser comunista, tu hermano, tu vecino, tu mejor amigo, tu presidente. Norteamérica se encerró en sí misma para perseguir a los comunistas, mientras Elkanah Rosenberg y Albert Einstein estaban en Nueva York levantando conciencias y voces en contra de la importación de criminales de guerra nazis bajo el programa Operación Paperclip. Los hermanos Dulles y Richard Nixon tramaban una ampliación de dicho programa para incluir en él a miles de nazis más. Era un conflicto ideológico que tal vez tuvo sus orígenes en la historia estadounidense de décadas, y no siglos, atrás, pero que tan solo se tornó refinado y preciso durante los años de la guerra.
Sobre el telón de fondo de un terrorífico conflicto en el sureste asiático, de imágenes de soldados estadounidenses regresando a casa en ataúdes cubiertos por banderas, Estados Unidos descubrió que secretamente su país estaba arrasando aldeas enteras de colaboradores y simpatizantes del Vietcong. Estados Unidos descubrió que la Casa Blanca operaba a un nivel muy diferente al nivel de la Realpolitik, a un nivel que no respetaba ni al Congreso ni las leyes que éste había aprobado. Estados Unidos descubrió que las personas situadas en cargos de poder e influencia en cargos no electos no sentían más que desdén y desprecio por los miembros electos del Congreso. Pero ¿qué esperábamos de un Richard Nixon? Y todo esto en medio de las revoluciones de Vietnam, Laos, Camboya y África y de los golpes de Estado latinoamericanos, lo real y lo ideal se mezclaban en un mural caleidoscópico de amor y muerte, esperanza y desesperación. A medida que Vietnam se fue convirtiendo en el Watergate, la propia realidad se tornó en el circo de lo estrambótico. Durante las sesiones de Watergate aprendimos más de lo que nunca quisimos saber. Éramos capaces de enfrentarnos a los políticos deshonestos y de hecho llevábamos haciéndolo desde la fundación de Estados Unidos, pero espías corruptos, operaciones de inteligencia ilícitas, empresas en el extranjero que no contaban con el apoyo de un electorado que se quedaba pegado a sus televisiones durante las extravagancias de los culebrones del prime time. Antes tuvimos los papeles del Pentágono y el asesinato de Bobby Kennedy y antes de eso el de John F. Kennedy. Era más de lo que la mayor parte de los estadounidenses podía comprender. Poco a poco el mundo del espectáculo se convirtió en realidad y la realidad en espectáculo. No mucho después de aquello, el mundo del espectáculo se coronó rey. Hombres muertos y bolsas para cadáveres. Con Vietnam descubrimos un ejemplo de un nuevo romanticismo de posguerra. El horror era aceptable si era real. Con los papeles del Pentágono y Daniel Ellsberg encontramos una nueva forma de divertirse. Lo que más destaca de lo que dice Julian Assange es que él es el Daniel Ellsberg y los papeles del Pentágono de junio de 1971 hoy en día. En un correo electrónico el 5 de enero de 2007 Assange utiliza la imagen de Ellsberg para describir su operación. Piensa en Daniel Ellsberg, que trabajó dentro del gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Entra en contacto con los papeles del Pentágono, un registro meticulosamente anotado de planes militares y estratégicos desarrollados a lo largo de toda la guerra. Esos papeles revelan lo lejos que ha llegado el gobierno estadounidense a la hora de mentir a la población acerca del conflicto, pero el público y los medios de comunicación no saben nada sobre esa información tan relevante y sorprendente. De hecho, se están empleando las leyes de confidencialidad para mantener al público en la ignorancia de los graves fraudes que está llevando a cabo su gobierno. A pesar de esas leyes de confidencialidad y corriendo un serio riesgo personal, Ellsberg se les arregla para dar a conocer los papeles del Pentágono a los periodistas y al mundo, pese a que se enfrenta a cargos criminales que finalmente se retiran. La publicación de los papeles del Pentágono conmociona al mundo, desmascara al gobierno y ayuda a cortar la guerra y a salvar miles de vidas. En verdad, la temprana admiración de Assange por Ellsberg ya aparece claramente en el siguiente correo electrónico, escrito el 9 de diciembre de 2006. Querido señor Ellsberg, hemos seguido con interés y deleite sus recientes declaraciones acerca de la filtración de documentos. Hemos llegado a la conclusión de que fomentar un movimiento mundial de filtraciones masivas es la intervención política más rentable que está a nuestro alcance. Creemos que la injusticia se resuelve con buen gobierno y para que haya buen gobierno debe darse un gobierno abierto. Gobernar furtivamente es gobernar por medio de las conspiraciones y el miedo. Del miedo porque sin él los secretos no duran mucho. Los generales retirados y los diplomáticos son muy ruidosos, pero los que aún están en activo se contienen. Lord Acton dijo, todo secreto degenera, incluso la administración de la justicia. Solo es seguro aquello que muestre cómo puede soportar el debate y la publicidad. Esa degeneración se produce porque cuando se ocultan las injusticias, entre las que se cuentan los planes para futuras injusticias, no se pueden confrontar. Cuando el gobierno es cerrado, los ojos del hombre se tornan ciegos. Cuando el gobierno es abierto, el hombre ve y entonces actúa para hacer avanzar al mundo hacia un estado más justo. Por ejemplo, vea http
n.wikipedia.org/wiki/reporters _without_borders, que muestra una asombrosa correlación entre la libertad de prensa y los países que son famosos por su calidad de vida. Nuestro quizás se haya intercambiado algunos atributos para proteger ciertas identidades seleccionadas sin ningún orden concreto. 1. Arquitecto neoyorquino jubilado y destacado facilitador de filtraciones de inteligencia. 2. Criptógrafo/programador europeo. 3. Físico e ilustrador pacífico. 4. Un pacífico escritor y profesor universitario de política económica. 5. Es matemático/criptógrafo/programador de Cambridge europeo. 6. Hombre de negocios y especialista/activista en seguridad europeo. 7. Creador del software que hace funcionar el 40% de las páginas web del mundo. 8. Matemático puro estadounidense con formación en derecho penal. 9. Un infame ex-hacker estadounidense. 10. Criptógrafo/físico y activista pacífico. 11. Criptógrafo y activista/programador europeo/estadounidense. 12. Programador pacífico. 13. Arquitecto/experto en política exterior. Las nuevas tecnologías y las ideas criptográficas nos permiten no solo alentar la filtración de documentos, sino también facilitarla directamente a gran escala. Pretendemos colocar una estrella nueva en el firmamento político del hombre. Estamos construyendo una versión incensurable de Wikipedia para los documentos filtrados y las instituciones cívicas y percepciones sociales necesarias para defenderla y promoverla. Hemos recibido más de 1 millón de documentos de 13 países a pesar de que aún no ha habido un lanzamiento público. Nos hemos dirigido a usted por 2 razones. En primer lugar, hemos pasado de prospectivos a proyectivos. Hemos creado prototipos de la tecnología básica y tenemos una idea acerca de cómo debemos proceder política y legalmente. Necesitamos movilizar e inspirar a la gente con seguir voluntarios, financiación, desarrollar más las defensas y despliegues políticos y legales que se precisan, dado que usted ha pensado más sobre las filtraciones que ninguna otra persona a la que conozcamos. Nos gustaría que se uniera a nosotros. Nos gustaría contar con sus consejos y que formara parte de nuestra armadura política. Cuando más blindaje tengamos, sobre todo bajo la forma de hombres y mujeres santificados por la edad, la historia y la clase, más podremos actuar como jóvenes desvergonzados y salirnos con la nuestra. En segundo lugar, nos gustaría otorgar los galardones Premio Esber a la valentía y Premio Esber a la valentía Estados Unidos a las 2 filtraciones presentadas a lo largo del año anterior que más hayan ayudado a la humanidad. La regionalización del segundo premio tiene como objetivo animar a que se patrocinen galardones similares en otros países. Aunque es prematuro entrar en detalles, hemos trazado un plan según el que se puede premiar de forma significativa a informadores anónimos. Se nos ha prometido una financiación inicial sustanciosa. Por favor, díganos qué piensa. Si le parece bien, la añadiremos a nuestras listas de correo internas, a nuestros contactos, etc. Solidaridad WL. Los papeles del Pentágono. A mediados de 1967, Robert S. McNamara, que por entonces era secretario de Defensa americano, tomó la que resultó ser una de sus decisiones más importantes a lo largo de los 7 años que estuvo en el Pentágono. Encargó un estudio que desde aquel momento se ha conocido como los papeles del Pentágono, una historia supuestamente ingente de alto secreto, acerca del papel que Estados Unidos desempeñó en Indochina. El resultado fueron en torno a 3.000 páginas de historia narrativa y más de 4.000 apéndices documentales. Se calcula que un total de unos 2,5 millones de palabras. Las 47 volúmenes cubren la implicación de Estados Unidos en Indochina desde la Segunda Guerra Mundial hasta mayo de 1968, el mes en el que comenzaron las conversaciones de paz en París, después de que el presidente Johnson limitara las intervenciones militares y revelara su intención de retirarse. Los papeles del Pentágono pusieron de manifiesto que el gobierno de Estados Unidos había estado tergiversando los hechos relacionados con las probabilidades de éxito en la guerra de Vietnam.
Según la versión oficial, el empleado del Departamento de Defensa y otro hippie, Daniel Ellsberg, filtró presuntamente este cofre del tesoro de documentos de alto secreto de New York Times, que comenzó a publicar una serie de artículos al respecto el 13 de junio de 1971. De acuerdo con dicho periódico, los papeles cuentan qué decisiones se tomaron, cómo y por qué se tomaron y quién las tomó. Las palabras escritas por los propios actores principales, las de sus memorándums, sus cablegramas y sus órdenes son las que cuentan la historia. Posteriormente, la administración Nixon vedó aquellos artículos, pero The New York Times reanudó la publicación de fragmentos 2 semanas después de que el Tribunal Supremo hubo dictaminado que la presidencia no tenía derecho a prohibir que los medios de comunicación los sacaran a la luz. La verdadera historia de los papeles del Pentágono fue bastante diferente. El kit fundamental del proyecto era ensamblaje de documentos auténticos seleccionados, muchos creados inicialmente por la CIA o basados en los informes de dicha agencia, y de materiales adicionales, con el objetivo general de exonerar a la CIA de las responsabilidades de una gran variedad de acontecimientos impopulares, militares y similares que la propia CIA había autorizado. En esencia, el efecto de los papeles del Pentágono fue para cualquiera lo suficientemente crédulo como para tragárselos, que encubrieron las propias actividades de la agencia. Esto es totalmente coherente con la metodología de usar con la intención de engañar un conjunto seleccionado de documentos auténticos que se describe en The Secret Team, el equipo secreto del coronel Prout, ex miembro de la Junta de Jefes de Estado Mayor y enlace de la CIA. El coronel Prouty dejó entrever que los papeles del Pentágono habían sido una operación psicológica deliberadamente fraguada para quitarse encima la responsabilidad política a ojos del público por los colosales fallos de inteligencia y política en Vietnam al afirmar acerca de los papeles del Pentágono. Este truco de operación psicológica no oculta los errores políticos. Eso no se puede hacer. Lo que en verdad está ocurriendo es que se está dando un giro inesperado a los hechos para favorecer que la agenda política de un partido socave con trampas a otro partido. ¿Puede creerse que se realizara tal esfuerzo con el deliberado propósito de esconder el informe falso bajo un sello de alto secreto? Todo el asunto encaja en la vieja tradición de la destacada y pionera incursión antisemita de la Orana zarista en la Guerra Negra psicológica moderna, los protocolos de Sion aprobados por el zar. Dichos documentos secretos se escribieron con el propósito de conseguir que captaran la mayor atención pública posible. La clasificación de alto secreto proviene de la delicada mano del especialista en relaciones públicas, quien de ese modo se asegura de que su obra recibirá la más amplia circulación y al mismo tiempo despertará el mayor sobrecogimiento posible entre el público crédulo. Antes de aludir el fraude de Wikileaks, me gustaría explicar de qué forma se comunicó el engaño de los papeles del Pentágono. ¿Prepararía la CIA su publicación de una manera que se atribuyera directamente a su auspicio? Claro que no. Había indicios que señalaban hacia los arteros procedimientos de un timador. Por medio de la actuación de Ellsberg se consiguió el efecto deseado, se consagró un fraude descarado para un público ingenuo mediante la representación de la mentira como un documento muy secreto, birlado de entre los archivos más íntimos de las agencias más todopoderosas por un hombre asombrosamente valiente y lleno de remordimientos, que corrió un riesgo personal indescriptible y que era agente de la CIA, eso es Ellsberg. Pese a todo, era un empleado que llevaba toda la vida en la CIA. Hasta la fecha, en realidad no se ha creado ningún secreto en torno a la manera general en la que se compilaron los llamados papeles del Pentágono. En primer lugar, los papeles no fueron reunidos por o para el Pentágono, sino en nombre de la CIA, con la complicidad de adjuntos de la CIA, tales como la corporación RAND, y con la selección y mezcla suplementaria de documentos incluidos. RAND es una organización sin ánimo de lucro creada para
conectar la planificación militar con las decisiones de investigación y desarrollo. RAND también es conocida como la institución de lavado de cerebros de Estados Unidos, debido a sus experimentos sobre metodología de planificación social y de respuesta psicológica al estrés. Ellsberg, quien de manera inexplicable sigue siendo un héroe y un patriota a ojos de la mayor parte de los izquierdistas, era un estratega de armas nucleares de la corporación RAND, así como miembro de la plantilla de Henry Kissinger en la Casa Blanca. Se nos dijo que sufrió una conversión milagrosa y que se transformó en un antibelicista que supuestamente en un esfuerzo por detener la guerra sacó a la luz aquellos documentos.